Ahora sus manos están temblando al ir cargando la cruz de su tormento. Tropezando se le ve, nada puede hacer. Él va a morir, va a morir. Toman sus manos, sus fuertes manos, sus tiernas manos, y se las clavan, Él los deja, es su misión. Él siempre dio todo de sí, ahora con sus manos extendidas hacia mí. Él me pide que yo siga su ejemplo en mi vida y que todo cuanto Él hizo yo haga aquí. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo. Bienvenidos una vez más a esta lección de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Y estudiaremos esta lección que estamos viendo el día de hoy, veremos durante toda la semana, desde mañana 19 de junio hasta el próximo 25 de junio. Consumado es, nos dice el manual de Ven Sígueme, de donde tomamos literalmente esta clase para compartirla con todos ustedes. Cada principio lo analizamos tal como está en el manual y le sumamos partes de citas de profetas que extraemos de las conferencias generales, de manuales de institutos y también de las aplicaciones de Scripture Plus, de Central de las Escrituras. Durante toda esta clase, que tiene un contenido espiritual poderoso, los últimos momentos de vida del Salvador aquí en esta tierra, y todo su esfuerzo y su sacrificio, lo veremos. Y por eso mi invitación, mis amados hermanos y hermanas, es a que podamos agradecer al Señor. ¿Y cómo podemos manifestar ese agradecimiento? Me gustaría que lo pudieran compartir con todos nosotros aquí abajo, con sus comentarios. Y también, si pueden, dejen un like para que las plataformas anuncien y promuevan más esta clase y muchas personas puedan ser beneficiadas con este contenido. De mi parte, bienvenidos al aula virtual de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Y en cada palabra, en cada acción, en cada movimiento, podríamos decirlo así, en cada hálito de su vida, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ejemplificó el amor puro, la caridad. El apóstol Pablo lo llamó justamente a esto caridad, por allá en 1 Corintios 13. En ningún momento aquello fue más evidente, esa caridad, que durante las horas finales de la vida terrenal de nuestro Salvador. Su silencio fue solemne y fue totalmente humillante ante las faltas acusaciones. Demostró que Él no se irrita fácilmente, como es la caridad. Su disposición a someterse
a los dolores, a las burlas, a los golpes, a la crucifixión, mientras refrenaba todo su poder y no detenía sus tormentos, demostró en un ejemplo más para nosotros que Él es sufrido y que todo lo sufre y que todo lo soporta. Su compasión hacia su madre y su misericordia hacia quienes lo crucificaron, incluso en medio de ese dolor tan terrible, revelaron lo que para nosotros es un ejemplo. Él no busca lo suyo. En sus últimos momentos de esta existencia terrenal, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Maestro, seguía enseñándonos. Parece que no se agotaban sus enseñanzas, lo que había hecho durante todo su ministerio, por medio del ejemplo. Qué bendición es que tengamos el mejor modelo del amor puro de Cristo, de su caridad, en sus propias acciones. Nosotros hoy tendremos la oportunidad de identificar durante toda esta semana en este curso de Ven Sígueme muchas de las ilegalidades ocurridas durante el juicio del Salvador. Incluso podríamos llegar a analizar estas ilegalidades, pero también a sondear un poco la pregunta de por qué esos líderes judíos supercheros y malévolos preguntaron a Pilatos y cómo llevaron a Pilatos a hacerlo autorizar la ejecución de Cristo, aun cuando él sabía que él era inocente de cualquier mal, de cualquier delito. Y también explicar y analizar un poco cómo demuestran la bondad del Señor hacia los romanos, que incluso lo estaban ejecutando. Su preocupación por los demás, incluyendo la preocupación por su propia madre, y su resignación por propia voluntad de soportar la muerte física. Pero sobre todo, mis amados hermanos y hermanas, tendremos la oportunidad de hacer crecer nuestros sentimientos de amor hacia el Salvador y también comprender cómo los de Él aumentan y cómo nos hace aumentar a nosotros el deseo de vivir dignos de ese sacrificio y participar de sus convenios. Vamos a ampliar también el contexto de todos esos momentos agobiantes y agónicos. Traicionado, arrestado, atado, abandonado y solo en medio de la noche, Jesucristo fue llevado cruzando el Cedrón y subiendo por esa empinada colina hacia la casa de Anás, ese sumo sacerdote, para ser interrogado primero por él, el que fuera el sumo sacerdote, y luego para ser recibido por el primer bofetón en su rostro. Al igual que con todos estos improperios y estas malas palabras y estos malos tratos que soportó el Señor, esta vez también Él permaneció en silencio, enseñándonos otra vez que a veces hay que permitir ser sufridos, que a veces el sufrimiento es un testimonio del que testa una acción, el que deja un legado eterno. Entonces, después es enviado a través del patio ante el sumo sacerdote, Caifás. Allí buscaron falsos testigos, cuyas palabras demostraron que eran tan falsas que los inicuos sacerdotes, en cierta muestra de decencia, no lo pudieron aceptar como testimonio, porque esos testigos habían sido buscados falsamente y habían puesto las palabras de ellos en las bocas de esos testigos. Sin embargo, a través de toda la ilegalidad y falsedad de aquel juicio, Jesucristo se mantuvo ante ellos, inocente y silencioso, como si fuera más bien Él a juzgarlos, hasta que en su súbita explosión de ira, de carácter iracundo, la furia de Caifás exclamó: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se mantuvo callado, y el sumo sacerdote entonces le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él le dijo, me imagino de una manera solemne: mis amados hermanos y hermanas, tú lo has dicho. Y es que, ¿cómo un hombre podría conjurar al mismo Cristo, al mismo Salvador, al mismo Dios, a que jurara por él mismo si era el Hijo de Dios? La verdad es que la ironía y la ignorancia de estas personas hacia el juicio con el Salvador es tremenda y muestra cómo de poco conocían ellos las Escrituras. Y es una muestra de cómo nosotros debemos evitarnos de hacer juicios prontos, airados, cuando estemos con sentimientos malos, porque seguramente podemos errar. Y entonces, después de que el Salvador le dice: tú lo has dicho, el sumo sacerdote exclama, ¿no?, con dolor, con angustia, ha blasfemado. Los infames miembros del Sanedrín que estaban presentes, todos a una respondieron: es reo de muerte, o sea, es castigado a muerte. Y desde ese momento escupieron sobre él.
lo bofetearon y se burlaron de él. No mucho después el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Eso ya lo habíamos estudiado. Y venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesucristo para entregarle a muerte. O sea, este ya era un juicio con sentencia predeterminada. Y le llevaron ante Pilato atado y lo entregaron, porque Pilato era el gobernador. Delante de Pilato, luego ante Herodes y nuevamente ante Pilato, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, sufrió el escarnio y la burla indescriptible de un juicio ilegal con acusaciones falsas. Fue entonces que Pilato les dijo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los principales de los sacerdotes lo habían entregado por envidia, por deslealtad, por egoísmo, por poder. Pero los principales asusaron al pueblo que estaba alrededor para que pidiese la libertad de Barrabás. Y Pilato, respondiendo, dijo de nuevo: ¿qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícalo. De manera que, para aplacar al pueblo, Pilato hizo azotar al Señor con un látigo hecho de varias tiras que estaban llenas de trozos de metal, incluso de pedacitos de hueso con que los hacían. Era un castigo duro. Luego, Pilato entregó al Señor para ser crucificado. Tal vez hablemos un poco más de esto, pero solo con estos acontecimientos, con estos momentos, mi corazón se entristece grandemente. Y a veces en el sentimiento humano, no sé si me siento tan culpable como los mismos fariseos y estos sacerdotes, porque mis pecados también han llevado a que el Salvador sufra. Cada cosa, cada agonía, cada tristeza, cada sufrimiento también fue ocasionado por mí y es en parte pago de mis pecados. Así que, mis amados hermanos y hermanas, por eso les he invitado hoy, aquí para empezar esta lección, podamos dejar aquí abajo nuestros sentimientos de agradecimiento al Salvador. Vamos con los principios que trataremos esta semana. Y el principio 1 nos va a enseñar la disposición a sufrir de nuestro Salvador. Y esa disposición es una muestra de su amor por su Padre Celestial y por todos nosotros. Ese ejemplo seguramente nos va a seguir a nosotros y nos va a llevar a tener un testimonio de cómo el sufrimiento en muchas ocasiones nos ayuda a demostrar nuestro amor y acercarnos a nuestro Padre Celestial. El segundo principio que veremos esta semana es que las burlas no pueden cambiar la verdad. Puede que muchas personas digan noticias falsas o asuntos falsos o incluso verdades mezcladas con mentiras, pero eso igual no va a cambiar la verdad que yo sé y que tengo en mi corazón. El principio número 3 que veremos en esta clase durante toda esta semana es que Jesucristo, nuestro Salvador, sufrió solo a fin de que cada uno de nosotros, tú, yo, no tuviéramos que hacerlo. El principio número 4 nos indica que el Salvador es nuestro ejemplo de perdón. Vamos a ver cómo Él perdonó incluso a las personas cuando le estaban agobiando de la manera en que lo estaban haciendo. Y muy bien, iniciamos con este principio número 1 que nos trae el manual de Ven, Sígueme. La disposición de Jesucristo a sufrir es una muestra de su amor por nosotros y bueno, primeramente por nuestro Padre Celestial. Antes de meternos de lleno en este principio, me gustaría que analizáramos a 4 personajes nefastos, de hecho, cuyas manos no están limpias en la historia de la humanidad al participar como autores intelectuales y físicos del sacrificio del Hijo de Dios. Y estos personajes son Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Hablemos primero de Anás. Anás fue un sumo sacerdote en Israel durante el tiempo de Jesucristo. Anás fue un sumo sacerdote del Sanedrín. Era hijo de Set y fue designado como sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo por el romano Quirino, hasta que el gobernador romano Valerio Grato le removió del puesto para más tarde concedérselo a Caifás, que era su yerno. Representaba en todo aspecto la aristocracia, el poder del sacerdocio en Jerusalén. Su papel en la historia bíblica, de hecho, es tan importante que debemos conocerle su maldad para entender y comprender desde el punto social, político y religioso cómo él afecta en la vida de Jesucristo y en su sacrificio final. Ahora hablemos de Caifás, también conocido como José Caifás.
Era el sumo sacerdote entre los años 18 y 36 de nuestra era. Pero Anás, que era su suegro, literalmente continuaba ejerciendo mucho control religioso y político sobre los judíos, ya sea como sustituto del sumo sacerdote o como presidente del Sanedrín o como juez principal, revisor de las causas de los pobres y los necesitados según ellos. La riqueza de Anás, el suegro de Caifás, era inmensa y ella provenía, por lo menos en gran parte, de la venta de materiales usados en los sacrificios que se efectuaban en el templo. Tenían su propio negocio. José Caifás, su yerno, era el sumo sacerdote judío bajo Tiberio y fue llamado al oficio de sumo sacerdote por Valerio Grato. Ahora hablemos de Pilato. Fue un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 al 33 de nuestra era. Es conocido también por su papel en el juicio de Jesús y la orden de su crucifixión y la hipocresía de lavarse las manos. Según los relatos del Nuevo Testamento y de la Biblia, Pilatos inicialmente no encontró razón para condenar a Jesús. Era obvio, no la había. Intentó liberarlo, pero cedió a la presión de la multitud y las autoridades religiosas judías que pedían la crucifixión de Jesús. Aunque Poncio Pilatos no es una figura central en la teología de los santos de los últimos días, su historia es un ejemplo de cómo, al nosotros tomar decisiones basadas en la presión social, en lugar de hacerlo de una manera correcta, consultando con Dios, puede traer consecuencias significativas y devastadoras. Pilato era arbitrario, ansioso de agradar al César y su vida política, según la historia, terminó en la desgracia. Y entramos en la historia de este otro personaje nefasto, Herodes. Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande. Solo con mencionarlo, realmente mi corazón se revuelve un poco por la iniquidad que este hombre representaba. El Elder Talmage en Jesús el Cristo nos dice lo siguiente sobre este personaje. El temor que en otro tiempo Herodes había sentido en cuanto a Jesús, a quien supersticiosamente había conceptuado ser la reencarnación de su víctima asesinada, Juan el Bautista. Recuerden que él mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista. Comenzó a interrogar al prisionero, pero Jesús guardó silencio. Los principales sacerdotes y escribas lo acusaban con vehemencia, pero el Señor no habló una sola palabra. Que sepamos, Herodes fue el único personaje en toda la historia a quien Jesús haya dirigido un epíteto descriptivo. Id y decid a la zorra, a aquella zorra. Había expresado en cierta ocasión a unos fariseos que vinieron a él con el rumor de que Herodes intentaba matarlo. Por lo que sabemos, Herodes también gozó de la distinción de ser la única persona, oigan esto, que vio a Jesucristo cara a cara y le habló, y sin embargo nunca escuchó su voz. La única persona a la que el Salvador se paró de frente y no le dirigió la palabra. Para los pecadores arrepentidos, mujeres acongojados, niños balbuceantes, para los escribas, fariseos, saduceos, rabinos, para el perjuro sumo sacerdote y sus serviles e insolentes lacayos, y aún para Pilato el pagano, Cristo tuvo palabras de consuelo o instrucción, de amonestación o de reproche, de protesta o de denuncia, respectivamente. Sin embargo, para este Herodes, la zorra, solo un silencio desdeñoso y real. Completamente resentido, Herodes pasó de preguntas insultantes a hechos de vejación perversa. Con sus soldados se burló de Cristo y le menospreció y le escarneció. Entonces, para ridiculizarlo, lo vistió con una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Herodes no halló nada en Jesús que justificara su condenación. Aquí cabe aclarar algo, mis amados hermanos y hermanas. Por ley, los sumos sacerdotes, los miembros del Sanedrín, no podían declarar la muerte sobre nadie. Así que ellos, aunque no aceptaban la imposición romana sobre ellos en cuanto a lo social y lo religioso, no tuvieron temor, sino al contrario, se apresuraron a utilizar los medios romanos, esos medios que ellos despreciaban. Ellos despreciaban a Herodes como rey. No lo reconocían, les parecía una persona inmunda, y de hecho lo era, pero Herodes era una expresión externa de toda esa iniquidad del pueblo. Los sacerdotes se sentían moralmente más elevados que Herodes. Sin embargo, ellos enviaron
a Jesucristo a Pilato, y Pilato a Herodes, y Herodes nuevamente a Pilato. Y los judíos, los del Sanedrín, que se creían tan moralmente elevados, recurrieron a estos medios que odiaban y con los que no estaban de acuerdo por sentir que eran paganos, que eran sucios. En este momento sí utilizaron esos medios porque se ajustaban y servían para la maldad que ellos ya habían planeado en su corazón, que era la muerte del Salvador, no entendiendo ni siquiera en lo más mínimo las Escrituras, siendo instrumentos útiles del adversario para que el plan eterno del sacrificio y la expiación de nuestro Salvador se cumpliera. Bien, y ahora que ya sabemos la procedencia de los consumadores, entremos en el sentimiento del Salvador por cada uno de nosotros y su disposición a padecer por nuestra causa. Aunque nuestro Salvador tenía poder para invocar legiones de ángeles, como él mismo lo dijo, él eligió voluntariamente soportar los juicios injustos, las burlas crueles y los dolores físicos inimaginables. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué lo hizo? En el libro de Nefi, en el libro de Mormón, en el capítulo 19, en el versículo 9, nos dice lo siguiente: y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. Por lo tanto, lo azotarán, y él lo soporta. Lo hieren, y él lo soporta. Sí, escupen sobre él, y él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con todos los hijos de los hombres, para con todos nosotros, hermanos. Ahora recorramos un poquito por esos caminos y por esos momentos de sufrimiento y dolor, momentos en el Sanedrín, juicio ilegal, y seguramente en el segundo principio trataremos un poco más esto, de las burlas y el maltrato ante Herodes, la vileza de todos los presentes encabezados por el mismo Herodes debió ser algo incluso tan insoportable para el Salvador como el castigo y el dolor físico. El hombre más puro y más limpio y perfecto estaba en medio de la iniquidad y de la inmundicia, representada por la corte de perjuros y rameras, de la cual se componía el círculo social de Herodes. Oigan esto, hermanos, porque después de que Herodes dice, no halló culpa en él, no halló ningún mal en él, entonces para congraciarse con los sacerdotes y tal vez pensando su maldad no llegará hasta querer la muerte de este inocente, vamos a condenarlo, vamos a latigarlo un poco para ver si así los apaciguamos. Miren también esta hipocresía de Pilatos y cómo trataba de congraciarse con él mismo, pero también con el pueblo y con los líderes del pueblo. Entonces manda a Jesucristo a los azotes. El elder Bruce R. McConkie, hablando de este momento, nos dice algo titulado como escarnio y azotes. Él nos enseña lo siguiente: esta práctica brutal, preliminar de la crucifixión, consistía en desnudar a la víctima, atarla a una columna o una estructura de madera y golpearla con un azote hecho de tiras de cuero que tenían incrustados filosos trozos de plomo y hueso. Este castigo dejaba sangrante y débil al que lo soportaba y muchas veces le causaba la muerte. O sea, ya no era necesario pasarlo a la crucifixión, sino que ese castigo ya producía la muerte. Pilato, como les decía, en vano trató de despertar la compasión hacia Jesucristo como resultado de aquella golpiza. Enseñando la necesidad de soportar el castigo y contemplando aquella escena, Pablo escribió: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mientras Pilato observaba su corte de 600 soldados y cómo se burlaban y ridiculizaban al Hijo de Dios, la túnica escarlata, la corona de espinas, la caña en la mano del Señor, el simulacro de sumisión, los cínicos gritos de alabanza llamándolo rey, todos los actos inspirados por el diablo en lugar del respeto que por derecho le pertenecía. Además de los salivazos y los bofetones, todo ello nos describe un cuadro de degradación humana. Los soldados romanos participaron del espíritu de la multitud judía. Y aquí también quiero hacer una nota al margen, mis amados hermanos, pero que tiene que ver totalmente con esto.
¿Se dan cuenta cómo el Salvador pasó por todo vejamen, por toda aflicción física, moral y ética, digámoslo así? Estuvo sumido entre lo peor de la sociedad, que eran sus propios captores y castigadores. Lo estaban castigando literalmente las personas que más necesidad tendrían en su momento del sacrificio expiatorio de él. Creo que va a ser difícil, a mi modo de ver, que estas personas algún día se alleguen a Jesucristo. ¿Cómo será el perdón que Él les tendrá que extender a cada uno de esos que escupió en su rostro, que le golpeó en el estómago, que le abofeteó en la cara, que se burló de Él, que le pegó con palos, con látigos? Creo que su condición es sumamente triste, pero su actitud deplorable ante Él seguramente merecerá un castigo que no somos nosotros quienes para pensarlo, ni siquiera para imaginarlo. Ahora hablemos de otro momento, la cruz. La cruz consistía en dos partes: un madero fuerte de 2,5 metros o casi 3, el cual era fijado en el suelo, y otro más corto, movible, que era conocido en latín como el patibulum. Era llevado por el reo, ese patibulum, hasta el lugar de la ejecución. A veces ese patibulum era solo un trozo de madera, pero más a menudo eran 2 maderos paralelos, atados juntos, entre los que se sujetaba el cuello del reo. Delante de este iba un heraldo portando un cartel o tablero, como mostrando, sobre el cual se había inscrito la ofensa, o el criminal mismo lo llevaba colgado en el cuello mediante un cordel. En el lugar de la ejecución, el castigado, el reo, era desnudado y acostado sobre su espalda, y se le clavaban las manos al patíbulo. Este, con el criminal colgado, era entonces puesto en posición y sujetado mediante clavos o cuerdas al poste mayor que estaba clavado en el piso. El cuerpo de la víctima no era sujetado solamente mediante los clavos de las manos, sino que se apoyaba en una estaca de madera que sobresalía en ángulo recto del poste, sobre el cual el crucificado sentaba como en una especie de montura. Algunas veces también había un apoyo para los pies, como una tablita debajo para que los pies descansaran, no para que tuviera comodidad, sino para poderlos clavar los pies a esa tabla. La agonía prolongada en la crucifixión a veces duraba días, produciéndose la muerte por causa del dolor, el hambre y la sed. Ahora, nosotros sabemos por revelación moderna, y también porque la historia lo relata así, que muchas veces se colocaban clavos en las manos, pero también clavos en las muñecas, para que el peso del cuerpo del reo o de la víctima no desgarrara la mano y entonces la persona cayera. De esa manera sucedió con el Salvador. Tuvo clavos en las manos, en las palmas de sus manos, pero también clavos internos en sus muñecas. Ahora hablemos un poco del lugar. Este lugar trágico de la muerte del Salvador, el Gólgota o el Calvario. El nombre Gólgota, de origen arameo y hebreo, y el vocablo griego cranión y el latín calvaria, o la forma castellanizada, digámoslo así, Calvario, tienen el mismo significado de calavera. Quizás se le dio ese nombre por alusión a ciertos rasgos topográficos, así como nosotros hablamos de las cejas de un cerro, o es el sitio que se empleaba usualmente para las ejecuciones. Pudo incluso habérsele dado ese nombre expresivo de la muerte, así como nosotros decimos que una calavera es símbolo de la muerte. Es probable que los cuerpos de los reos ejecutados muchas veces quedaran sepultados cerca del sitio donde eran ajusticiados. Y si este monte, el Gólgota o el Calvario, era el lugar señalado para las ejecuciones, no sería extraño encontrar allí calaveras y otros huesos humanos desenterrados por las fieras o los elementos u otras causas naturales, aunque era contrario a las leyes y sentimientos judíos dejar sin sepultar los cuerpos o cualquier parte de ellos. Ahora hablemos de la crucifixión. El Elder Talmash en Jesús el Cristo y también el diccionario bíblico nos indican lo siguiente sobre este momento. Unánimemente se le consideraba la manera más horrible de morir. Entre los romanos la degradación era también parte de la inflicción, y cuando se aplicaba esta pena a un hombre libre, se hacía únicamente al tratar a los criminales más viles, a las personas más despiadadas, más malas. El reo llevaba su propia cruz, por lo menos parte de ella.
De ahí el uso figurado de las frases de tomar o llevar uno su propia cruz, que significa sufrir padecimientos, aflicción o vergüenza, como el criminal que se dirige al sitio de su crucifixión. El lugar de la ejecución quedaba fuera de la ciudad, frecuentemente cerca de un camino público u otro punto conspicuo. Al llegar al sitio de la ejecución, se desnudaba al reo y su ropa pasaba a ser propiedad de sus verdugos. Imagínense esto. Enseguida se introducía la cruz en la tierra, de modo que los pies del condenado quedaran a unos 30 o 60 centímetros del suelo, y entonces era colgado sobre ella. O si no, era extendido sobre la cruz primero y entonces alzado con ella. Se acostumbraba a estacionar soldados para que vigilaran la cruz y de ese modo evitar que se quitara de ella al reo, mientras todavía estaba vivo. Era necesario hacer esto por motivo de la lentitud con que sobrevenía la muerte. Esta era una muerte agónica, hermanos. Una muerte, como está comprobado científicamente, donde se iban rompiendo literalmente las fibras de la carne. Y como era tan lenta, en algunas ocasiones esa muerte no llegaba ni aún después de 3 días. Y finalmente resultaba del entumecimiento o la inacción graduales. De no ser por esa guardia, los reos podrían ser quitados de la cruz y restaurados, como efectivamente sucedió con un amigo de Josefo, según la historia. En la mayor parte de los casos se permitía que el cuerpo se descompusiera sobre la cruz mediante los efectos naturales del sol y la lluvia, o que lo devoraran las aves y las bestias. Por lo general se prohibía que fuesen sepultados, pero como consecuencia de lo prescrito en Deuteronomios, allá en la ley mosaica, se hacía una excepción nacional en favor de los judíos. O sea, una cosa era lo que hacían los romanos con sus crucificados y otra cosa era lo que sucedía con los crucificados judíos. Esos eran quitados de las cruces y eran sepultados. Felizmente el emperador Constantino abolió esta maldita y terrible forma de castigo y entonces ya no sucedió más en la historia de la humanidad. De mi parte, mis amados hermanos y hermanas, al oír, al sentir esto, mi corazón se llena de pesar, de tristeza, pero también vuelvo a repetir de agradecimiento, porque el Salvador pasó todas estas cosas por mí, por ti, hermana, por ti, hermano, para que nosotros no tuviéramos que sufrir ese dolor agónico de la muerte, pero sobre todo de someternos a la muerte física o espiritual, sino que Él nos trajo por medio de ese sacrificio a su presencia y nos libró de esas 2 muertes. El segundo principio que veremos esta semana se encuentra en los capítulos de Mateo 27 y también en Marcos 15 y en Lucas 23 e incluso en Juan 19. Y ese principio nos dice que las burlas o aún el castigo no podrían cambiar la verdad que nosotros conocemos. En todo el camino de su experiencia final en la vida terrenal, el Salvador nos enseñó por medio de sus respuestas y su firmeza a enfrentar la burla y la oposición con valentía. Algunos de los momentos de la burla y del escarnio fueron los siguientes. Por lo menos, miren esto, en el Sanedrín, nos dicen las Escrituras: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Otro momento de estas burlas es Herodes y el mismo pueblo. Las Escrituras nos dicen lo siguiente: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció vistiéndolo con un manto espléndido y volvió a enviarle a Pilato. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él junto con ellos, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Nadie estaba libre de pecado con este amargo castigo que se le estaba dando al Salvador. Otros que practicaron la burla fueron los soldados romanos. También nos dice lo siguiente en las Escrituras: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla, imagínense esto, hermanos, delante de él, se burlaban de él, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpearon la cabeza,
para de esa manera hundir más la cruz de espinas que le pusieron. Y después que le hubieron escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Personalmente me llama mucho la atención cómo nos enseña fortaleza para la juventud acerca de esto y cómo nosotros también podemos, en medio del tumulto y el abuso, ser fuertes ante la burla, ante la crítica, ante el desacierto y, digámoslo así, las mentiras de otros. Vivimos en una época en la que cada vez más personas se burlan de Jesucristo, sus enseñanzas y sus seguidores. Burlarse significa ridiculizar, reírse o mofarse de algo o alguien. No es fácil cuando se burlan de ti, pero la forma en que respondes marca toda la diferencia. Sigue el ejemplo del Salvador. El Salvador es el ejemplo perfecto de cómo responder a las burlas. Soportó las burlas de aquellos que no le creyeron, pero tales burlas nunca pudieron cambiar la verdad. Él es el Hijo de Dios y estaba haciendo la voluntad de su Padre. Jesús defendió valientemente la verdad y puede ayudarte a hacer lo mismo. Defiende la verdad cuando te encuentres en una situación en la que podrías defender a Jesucristo y a su iglesia. No huyas de ella. Hacerlo te puede llevar a lamentar haber perdido la oportunidad de bendecir a los demás con las verdades eternas e inmutables que el mundo debe conocer. Defender la verdad no siempre es fácil, especialmente cuando se burlan de ti por causa de ella. Puede suceder en la escuela, en el trabajo, o con los amigos, o incluso en la familia. Recuerda esto, se burlaron de Jesús, se burlaron de los profetas y se han burlado de muchas otras personas por defender la verdad. Puede resultar incómodo cuando otras personas se burlan de ti, pero defender la verdad es siempre lo correcto, porque las burlas nunca podrán cambiar la verdad. Qué interesante ver cómo en un manual, en un pequeño librillo que es para los jóvenes, nosotros también podemos sacar principios, porque nuestra juventud está sometida a burlas, a escarnio en sus ámbitos sociales, pero también nosotros, y podemos aprender de esto. Y ahora el tercer principio de esta semana, mis amados hermanos: Jesucristo sufrió solo a fin de que cada uno de nosotros no tuviera que hacerlo, a fin de que yo o que tú, hermano o hermana, no tuviéramos que hacerlo. En el Nuevo Testamento dice lo siguiente: y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante uno de sus momentos más difíciles en la cruz, nuestro Salvador, que siempre había confiado en nuestro Padre amado, de repente se sintió solo. Es posible que al leer acerca de esto nos haga pensar en qué ocasiones en las que hayamos sentido o nos hayamos sentido distantes de Dios, hayamos clamado de la misma manera: Dios, ¿por qué me has abandonado? De hecho, creo que podríamos meditar en cómo el sacrificio del Salvador en la cruz hace posible que nosotros acortemos, quitemos esa distancia que hay entre nosotros y nuestro Padre Celestial. El elder Jeffrey Holland testificó lo siguiente sobre estos momentos, sobre estas frases, de una manera maravillosa. Él dijo: debido a que Jesús caminó totalmente solo por el largo y solitario sendero, nosotros no tenemos que hacerlo. La verdad que se pregonó desde la cima del Calvario es que nunca estaremos solos sin la ayuda, aunque a veces pensemos que lo estamos. Y mis amados hermanos y hermanas, realmente es así. Yo personalmente muchas veces me he sentido solo, a veces totalmente afligido. Pareciera que las cargas del mundo y todo el mundo entero hubiese caído sobre mí. Entonces siempre he pensado en oración: cuán grande es la misericordia de mi Señor. Y oro, como seguramente lo has hecho tú, hermano o hermana. Y vuelvo a sentir la calidez del Espíritu, aún en los momentos de mayor angustia en mi vida, de mayor soledad, de mayor sufrimiento. Siempre Él me ha invitado a que recuerde cuán grande es su amor, a que recuerde cuán importante es mi testimonio de su sacrificio y a que recuerde que ese sacrificio me puede salvar. El elder W. Rolf Kerr dijo lo siguiente en un discurso memorable
llamado Mirad a vuestros pequeñitos, en la Conferencia General de octubre de 1996. Esta parte del discurso se le podría llamar el poder de una sola persona. Él dice lo siguiente: el Salvador nos enseñó la importancia de la persona, pero nos enseñó también el poder de la persona. Nos demostró el poder y la influencia que posee Él solo, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor y Juez. Estaba solo en Getsemaní cuando se ofreció como la ofrenda sagrada en aquel grandioso sacrificio expiatorio. Un sacrificio que Él selló al dar su vida con total abnegación. Su acongojada exclamación al sentir que había quedado solo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos enseña que, aunque el Padre nunca estuvo muy lejos de su Hijo amado, la infinita expiación tenía que efectuarse por medio del poder de una persona, de una sola persona, el mismo Hijo unigénito de Dios. El poder de una persona es evidente en todas las Escrituras al contemplar la influencia de Abraham, de un José, de un Moisés, de Pedro y de Pablo, de un Nefi, de Abinadí, de Alma y de Amón, de Mormón y de Moroni. Y no olvidemos a Sara, ni a Rebeca, ni a Esther, ni a Ana, ni a Saría, ni a María, ni a tantos otros. Incluso no olvidemos a José Smith, ni a Emma. Sí, aquellos fueron poderosos hombres y mujeres de Dios, pero muchas veces se vieron solos, actuaron solos, tal como en algunas oportunidades cada uno de nosotros tiene que arreglárselas solo en un mundo que a veces es hostil. Pero así como esos valientes siervos del Señor no estuvieron completamente solos, tampoco lo estaremos nosotros si somos dignos de su compañía y de la compañía del Espíritu Santo. El Señor hizo una promesa a sus siervos fieles: porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Quizás no seamos más que uno, pero no hay necesidad de que estemos completamente solos. De hecho, mis amados hermanos y hermanas, el Salvador contesta nuestras oraciones y nos brinda esperanza a cada uno de nosotros de la misma manera en que lo hizo con el profeta José Smith mientras estaba en Liberty, porque él ya sufrió y pasó la agonía de sentirse totalmente solo. Sobre esto, John Welch, el fundador de Central de las Escrituras, en Scripture Plus nos enseña lo siguiente: del mismo modo, cuando José Smith estaba en la cárcel de Liberty, él también clamó: oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá su mano? Y el Señor mismo, quien personalmente comprendía, inmediatamente le ofreció consuelo a José, de la misma manera que lo hace con nosotros. Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. Qué hermosa promesa. De la misma manera, esas palabras del Salvador de sentirse solo fueron contestadas con amor por un Padre Celestial. De la misma manera con nuestro profeta José Smith y con muchos hombres y mujeres santos en la historia de la humanidad. Y de la misma manera con nosotros. Y el cuarto principio de nuestra clase es que el Salvador es nuestro ejemplo de perdón. Encontramos en las Escrituras, en Lucas 23, una de las máximas más grandes de perdón, si no la mayor, que ha relatado o expresado la historia. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Otra vez Jesucristo, nuestro Señor, colocando el ejemplo irrefutable. ¿Quién podría decir, quién podría padecer tanto y aún así perdonar? La respuesta es solo una: Él, nuestro Salvador. Pero su ejemplo nos deja sin justificación para albergar odio o resentimiento por otros. El presidente Joseph Fielding Smith nos dice algo importante sobre este ejemplo, que me parece que debemos resaltar en esta clase y justamente en este principio. Esperamos y rogamos que puedan, al salir de esta conferencia a casa, sintiendo en el corazón y en lo más profundo del alma el deseo de perdonarse
unos a otros y que desde hoy en adelante dejen de abrigar malos sentimientos contra uno de sus semejantes. Debemos decir en nuestro corazón: juzgue Dios entre tú y yo, pero en lo que a mí respecta yo perdonaré. Quiero decirles que los santos de los últimos días, que abrigan en sus almas el sentimiento de no querer perdonar, son más culpables y censurables que aquel que haya pecado en contra de ellos. Regresen a casa y desechen la envidia y el odio que tengan en el corazón. Expulsen el sentimiento de no querer perdonar y cultiven en su alma ese espíritu de Cristo que se escuchó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el espíritu que los santos de los últimos días deben tener durante todo el día. Es bueno estar en paz con el Señor. Bueno, y a todo esto podemos agregar también las palabras del presidente Nelson, nuestro profeta actual. Debemos perdonar, debemos quitarnos esas cargas. Perdonar no es soportar el abuso, y eso ya lo tenemos claro. Pero perdonar sí tiene que ver con dejar en las manos de Dios el castigo y en las manos de la justicia terrenal ese castigo que merece aquella persona que nos haya hecho daño. Ahora me gustaría, para terminar esta lección, invitarles a que piensen y compartan en familia algún momento de su vida donde se hayan sentido solos y abatidos, y den su testimonio de cómo el Salvador y nuestro Padre Celestial les han ayudado a soportar esas situaciones de tristeza o incluso de burla o de soledad. Testifiquen de esas cosas y seguramente tendrán un espíritu grande en su noche de hogar o en su cena familiar. De mi parte, mis amados hermanos y hermanas, testifico que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Qué sería de nuestra vida sin Él? Agradezco. No sé cómo podría expresar todo el agradecimiento que hay en mi corazón, pero agradezco de una manera sencilla. Sé que Él es mi Salvador, mi Redentor, que pagó mis pecados, que pagó por ellos, esperando que yo me arrepienta y que yo dé y cumpla los frutos dignos de ese arrepentimiento y que pueda caminar por esa senda de convenios que Él marcó para volver a su presencia y a nuestro Padre Celestial. Algún día creo que Él entonces nos mirará y dirá: valió la pena lo que hice por ti, porque caminaste por donde te dije que lo hicieras. De eso testifico, mis amados hermanos, de su vivencia, de su experiencia terrenal, de su amor infinito y eterno por cada uno de nosotros. Y lo hago en el nombre de Él, mi Salvador, mi Redentor, Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en esta lección. Recuerden que en un momento podrán ver el Ven Sígueme Express con mi amada hija Liz, y también que esta noche nos pueden acompañar en la charla dominical que tenemos todos los domingos sobre las 7 de la noche, hora de Colombia. Les esperamos para hablar de este y otros temas con algunos invitados que ustedes también aman. Muchas gracias. Les espero también esta semana por ahí en el club de lectura todos los días a las 8 de la mañana, hora de Colombia. Y espero que esta clase, que toda esta lección de Ven Sígueme, nos haya ayudado a todos a ser hoy y toda esta semana un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho. Un abrazo. Feliz día de reposo. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ven Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte, te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior. También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el club de lectura a las 8 de la mañana, hora de Colombia. También de manera especial quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del Libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.